las angustias, las alegrías. Sometimes you can get frustrated. Going to be manifested outside of the walls. Que se ha infiltrado tan fuertemente en nuestra sociedad, lo que nos trae Hollywood y todo esto. Entonces es muy fácil que nosotros nos confundamos y que apliquemos a nuestras vidas otras formas de pensar. Entonces ahí es donde hay que buscar la palabra, porque la palabra de Dios va más allá que las opiniones. ¿Cuántas veces hemos escuchado la expresión solamente Dios juzga? O no me juzgues. O la Biblia nos dice que no juzguemos. Esta es una de las expresiones que más se utiliza hoy día cuando el hombre o la mujer de Dios señala algún tipo de pecado. Entonces hay una doctrina allá afuera que nos está enseñando que no juzguemos. Entonces, qué interesante saber que Jesucristo en su sermón de sermones, Mateo capítulo 5, 6 y 7, donde presenta las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, en el capítulo 7 comienza con este asunto de juzgar a los demás. Y eso es lo que vamos a tratar en este video. Si vamos a Mateo capítulo 7, comenzando en el verso 1, leímos aquí: no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces aquí se detiene ya el verso. Aquí ya se detiene la doctrina del juzgar. Jesucristo dice, no juzguéis, entonces ya nadie puede juzgar. Nadie puede señalar el pecado. Ya en muchas iglesias no se habla del pecado. ¿Por qué? Porque leímos Mateo capítulo 7 y ahí comenzando en ese verso 1, Jesucristo mismo dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero por eso que es importante, hermanos, que nosotros leamos la palabra en el contexto. Y no tan solo en el contexto que está inmediatamente cerca del verso bíblico, pero que leamos la Biblia completa, en el mensaje completo que Dios nos está tratando de presentar. Entonces aquí seguimos, en el verso 2 dice, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Now, aquí, si leímos esto, solamente leímos estos dos versos bíblicos, todavía mantenemos la doctrina de que nadie puede juzgar, de que nadie tiene derecho a juzgar. ¿Ok? Pero seguimos. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí cambia el asunto. Hemos estado viendo, hermanos, que en este sermón Jesucristo está confrontando fuertemente la hipocresía. ¿Ok? Jesucristo está yendo directamente al corazón. Si están mirando todos estos videos, se dan cuenta de eso. Jesucristo está buscando sinceridad de corazón. Está atacando la hipocresía. En otras palabras, ¿cuándo somos hipócritas? Cuando actuamos de una forma, cuando decimos ciertas cosas,
porque es lo aceptable en la sociedad, pero en nuestros corazones es algo completamente diferente, completamente opuesto. ¿Ve? O sea, podemos decirle a un hermano, hermano, yo te amo, yo te quiero mucho, pero en el corazón lo odiamos y le deseamos el mal. Dios no va a juzgar las palabras que salen de tu boca cuando dice, hermano, yo te amo y te quiero mucho. No, lo que Dios va a juzgar es tu corazón. Esa es la fe cristiana. Él va directamente al corazón. Entonces, con el tema del juicio no hace diferencia. Aquí Él está verdaderamente confrontando a aquellos que están juzgando, pero ¿cuál es su condición? Están juzgando cuando ellos mismos están batallando con las mismas cosas. ¿Ve? En otras palabras, si yo te estoy juzgando a ti porque tú fumas cigarrillo, ¿ves? Pero yo en mi lugar secreto estoy fumando cigarrillos, yo soy un hipócrita. Yo no tengo ningún tipo de autoridad espiritual para confrontarte con el asunto del cigarrillo. ¿Ves? Si yo voy a confrontar a un hermano, como me dice Gálatas 6:1, lo primero es que tengo que ser espiritual. O sea, tengo que tener autoridad espiritual para yo poder juzgar. ¿Ves? Pero aquí lo dice bien claro. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y en el verso 5, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En otras palabras, entonces vas a poder ver bien para poder juzgar. Ahora, vamos a buscar la definición de juzgar, porque eso es muy importante. Y aquí yo tengo un pequeño software que se llama Logos Bible Software. Yo te lo recomiendo, porque la bendición de este software, que lo tengo aquí en mi laptop, es que tú puedes buscar el significado de las palabras en el idioma original. Acordémonos que el Viejo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento originalmente fue escrito en griego. Entonces muchas veces tenemos que buscar la definición de las palabras no en español o en inglés o en francés, sino buscarla en su idioma original. Entonces aquí, cuando vamos a Mateo capítulo 7, verso 1, y aquí nos dice, no juzguéis. Esa palabra juzguéis es bien interesante. Es la palabra griega krino. Se deletrea K-R-I-N-O. Krino. Y esto lo que significa, bien sencillo. Significa separar, distinguir entre lo bueno y lo malo. El juzgar es el dar una opinión, pero una opinión inteligente. Una opinión después que se consideró los asuntos particulares del caso. ¿Ves? O sea, tú no espepitas una opinión ahí sin conocimiento. No, esta palabra juzgar es que tú has considerado todas las partes, tú has considerado todos los detalles, todos los elementos del caso. Entonces pasa a juicio. ¿Y cuál es la naturaleza del juicio? Distinguir entre el bien y el mal. Entonces nosotros no podemos pasar juicio sin la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios lo que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Entonces lo que estamos viendo aquí es que si una persona no está verdaderamente haciendo las cosas bien ellos mismos, ellos no tienen ningún tipo de derecho a juzgar a nadie. Entonces aquí Jesucristo le está llamando hipócrita a esos que se pasan juzgando todo. Se pasan diciéndole a esto es malo y esto es malo, se pasan juzgándolo todo. Pero ellos mismos no se están mirando. ¿Ves? Ellos mismos tienen situaciones en sus corazones. Ellos mismos están haciendo las mismas cosas que están juzgando. Y en eso caen de hipócritas. A mí me preocupa mucho esta gente que siempre están criticando.
amen siempre. Y en la iglesia también. Bueno, eso es lo que me preocupa, lo de la iglesia. Que siempre están criticando otras denominaciones, que siempre están criticando otros cristianos, que siempre están viendo lo que está mal con la iglesia. Es todo lo que escriben en el social media, es todo lo que predican, todo. Cuando la Biblia tiene tantas cosas que podemos enseñar. Entonces, si tú tienes tanto que juzgar, quiere decir que tu vida ya está lista. O sea, tú tienes una vida perfecta. Y nunca hay transparencia en ellos, nunca hablan de sus propias batallas, nada. Todo es a juzgar, a pasar juicio. Y Jesucristo nos dice hipócritas. Jesucristo nos está diciendo aquí que no juzguemos. Jesucristo nos está diciendo aquí que no sepamos distinguir entre el bien y el mal. Tenemos que saber distinguir entre el bien y el mal. Pero tenemos que primeramente bregar con nosotros mismos. Permitirle al Espíritu Santo que trabaje con nosotros. Que arregle asuntos en nosotros. Antes de estar por ahí disparando juicios. ¿Ok? Para poder entender este concepto un poquito mejor, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. Los apóstoles enseñaban la palabra de Jesucristo. Los apóstoles no entraron con una nueva doctrina. Los apóstoles estaban enseñando las enseñanzas de Cristo. La Biblia no se contradice en ningún momento. Pero aquí vamos a entrar a una doctrina apostólica que nos da un mejor entendimiento sobre este asunto de juzgar. ¿Ok? Y en Mateo capítulo 5, en el verso 12 dice: ¿por qué razón tendría yo, o decía, ¿por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro. ¿Ok? Porque a los que están fuera, en el verso 13, Dios juzgará. Entonces dice aquí: quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí el apóstol Pablo está estableciendo que la gente de afuera, en otras palabras, las personas que no han recibido a Cristo, las personas que no son cristianos, Dios es quien los juzga. ¿Ves? Por eso a mí siempre me preocupa cuando la iglesia está ahí haciendo piquetes y juzgando al mundo y todo esto, porque es que no estamos llamados a juzgar el mundo. Estamos llamados a presentar el evangelio al mundo. En el proceso de presentar el evangelio en el mundo, presentamos la condición del pecado, presentamos el asunto del pecado, y en eso el mundo nos acusa de que lo estamos juzgando. Pero no podemos juzgar al mundo, porque al mundo quien verdaderamente lo juzga es Dios. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. ¿Ves? A través de las enseñanzas de Jesucristo sabemos que nuestro trabajo es predicar el evangelio. Cuando se trata de lo afuera es predicar el evangelio, presentar el evangelio. Y nosotros tan siquiera podemos salvarlos. El único que los puede salvar es Dios. ¿Ves? Pero aquí estamos viendo ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Pablo dice esto. Pablo está diciendo: yo no tengo ningún tipo de razón para juzgar a la gente de afuera. No juzgáis vosotros a los que están adentro. Entonces, en la iglesia tiene que haber personas espirituales, personas maduras, para juzgar situaciones, para distinguir entre el bien y el mal, para discernir lo que está bien y lo que está mal. Personas con sabiduría que consideran el asunto, consideran lo que pasó, buscan los detalles, buscan lo que la palabra dice, y ya entonces ellos pasan un juicio inteligente. Hermanos, un juez en lo natural, un juez es una persona muy educada. Los jueces se pasan muchísimos años estudiando. Entonces se paran ahí y ellos pasan juicio. Pero ellos están considerando lo que dice el acusado, lo que dicen los abogados, lo que dicen los fiscales, los testigos y lo que dice la ley, lo que establece la ley. Y el juez toma todo eso en consideración y después ¿qué hace el juez? Pasa juicio. ¿Ves? Entonces nosotros aquí como cristianos tenemos que hacer lo mismo. ¿Ves? ¿Y cuál es el transformo de esta situación? Lo que está pasando aquí es que hubo un hombre en la iglesia
en esos tiempos, hermanos, que se acostó, tuvo sexo con la esposa de su padre. Tuvo sexo con su madrastra, por decirlo así. Ese es el asunto. Imagínense que todavía hoy en el 2017 eso es un asunto feísimo. Entonces el hombre estaba en la iglesia y estaba entrando en la iglesia y saliendo de la iglesia como si nada hubiese pasado. Entonces alguien se lo menciona al apóstol Pablo y el apóstol Pablo pasa juicio. ¿Ve? Y como el hombre no se había arrepentido, él dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pablo pasó juicio, porque cuando Pablo se entera de lo que está pasando, como el apóstol que era, se entera que este hombre, de la naturaleza del pecado de este hombre, de que este hombre no se ha arrepentido. Cuando él se entera de todo esto, él pasa juicio. ¿Ve? Y el juicio es, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. En 2 de Corintios, este hombre se arrepiente. Entonces la iglesia, que no lo juzgaba al principio, ahora la iglesia no lo quiere admitir en la iglesia nuevamente. Entonces Pablo le ordena a la iglesia que restaure a este hombre. ¿Ve? O sea, esto es un tema interesantísimo. Pero aquí se ve claramente que la iglesia está llamada a juzgar, pero son hombres y mujeres con madurez que pueden verdaderamente juzgar, que pueden verdaderamente pasar juicio, que saben distinguir entre el bien y el mal. El pasar juicio, el juzgar, no se trata de yo presentarme como que soy mejor que nadie, porque no lo soy. Se trata de yo distinguir en una situación, distinguir entre el bien y el mal. Y para seguir expandiendo en este tema del juzgar, que creo que es un tema muy importante, vamos entonces a recurrir a las explicaciones apostólicas, ¿ves? Las explicaciones que nos da Pablo. Los apóstoles, una vez más, no estaban predicando su propio evangelio. Los apóstoles eran discípulos de Cristo. ¿Ves? Entonces ellos siguen y enseñan y expanden en las enseñanzas de Jesucristo. Y el apóstol Pablo, aunque no caminó con Jesucristo directamente, recibió la revelación de Cristo directamente. Recibió enseñanzas de Jesucristo directamente. Y él nos habla de este asunto de juzgar. Entonces quiero ir a Gálatas capítulo 6, verso 1, porque quiero establecer bien claro aquí este asunto de juzgar. Porque yo sé, hermano, que hoy día nadie quiere ser juzgado. Nadie quiere que le digan lo que está haciendo bien o lo que está haciendo mal. Todo el mundo quiere hacer lo que dé la gana. Vivimos en una sociedad de mucha rebelión. ¿Ve? Entonces aquí establecimos bien claro que nosotros, la gente de la iglesia, no estamos llamados a juzgar a la gente de afuera. La gente que no son cristianos. Aquí cuando yo estoy hablando de juicio, estoy hablando de nosotros juzgar en la iglesia. ¿Ok? Aquí dice en Gálatas capítulo 6, verso 1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Ok? So, una vez más, Jesucristo critica severamente a los que están juzgando que son unos hipócritas. ¿Por qué son unos hipócritas? Porque sus caracteres mismos no están arreglados. Yo no puedo juzgar a alguien, como dije anteriormente, yo no puedo juzgar a alguien porque está fumando cuando yo estoy fumando. Yo no puedo estar juzgando a alguien porque se pasa diciendo malas palabras cuando yo estoy diciendo malas palabras. Yo no puedo juzgar a alguien porque está fornicando cuando yo mismo estoy fornicando. Entonces, yo tengo que tomar en consideración mi carácter. Y si mi carácter no está comprobado en esa área, yo no tengo autoridad para juzgar a nadie. Entonces, encima de eso también, puede que tú no fumes, puede que tú no estés fornicando, puede que tú no seas un malcriado, pero entonces eres un arrogante. Entonces, aquí Pablo nos dice que cuando nosotros tenemos que restaurarle con espíritu de mansedumbre. Tiene que haber humildad en nosotros cuando estamos juzgando. Cuando estamos en este proceso, acuérdense, no simplemente juzgar, es con la intención de restaurar a una persona. ¿Ve?
Entonces, esas son las actitudes que tenemos que tomar en consideración cuando consideramos juzgar. Número 1, tu carácter. Y número 2, que estés en el Espíritu. Que estés humilde, con mansedumbre, con amor, con un espíritu, con un deseo de restaurarle. ¿Ve? Dice aquí, restaurarle con espíritu de mansedumbre, restaurarle. Tú no vas aquí a simplemente exponer los pecados de alguien. No se trata de eso. Se trata de restaurarle. ¿Ok? Ok, hermanos. Entonces vamos a seguir utilizando la ayuda del apóstol Pablo para poder entender este asunto del juicio. Y para eso vamos entonces a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Dice aquí, empezando en el verso 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Ok? No, hermano, aquí no estamos hablando de asuntos de violación de leyes. O sea, cuando se viola la ley, vamos a estar delante de el juez, sea el juez cristiano, sea el juez musulmán, mormón o no creyente, ateo, lo que sea. Cuando violamos la ley, vamos a estar al frente del juez. El apóstol Pablo dice que nosotros estamos llamados a seguir la ley de la tierra. Aquí en los Estados Unidos hay una constitución. En los países hay constituciones y cuando se violan esas leyes hay consecuencias. ¿Ok? Ahora, hay asuntos que no son necesariamente violación de la ley, pero son problemas. Son situaciones difíciles. Por ejemplo, como le expliqué, en este asunto que Pablo está trabajando en 1 Corintios, es este hombre que se acuesta con la esposa de su papá, se acuesta con su madrastra. Pues mira, no hay ninguna ley que te meta preso por eso, aquí en los Estados Unidos, por ejemplo. Pero eso delante de Dios es muy serio. Entonces aquí lo que el apóstol Pablo está hablando es que ¿para qué estamos buscando que alguien pase juicio del mundo secular en lugar de que alguien pase juicio en la iglesia? ¿Ve? ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Ve? Hay veces que es una pena ver cristianos demandar a cristianos. Cristianos demandando a cristianos. Eso se supone que no se haga. Una vez más, a menos que estamos hablando de una violación de la ley. Por ejemplo, cuando hay ministros que se ha dado que están teniendo relaciones sexuales con niños en sus congregaciones. Eso es un delito a la ley. Eso hay que acusar a ese ministro, hay que llamar a la policía y ese ministro tiene que ser arrestado. ¿Por qué? Porque violó la ley. Pero, como les digo, cuando son asuntos de pecado, que no es necesariamente violación de la ley, tiene que haber gente en la iglesia que sea lo suficientemente maduro para discernir el bien y el mal. Dice aquí, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? De esto hemos hablado cuando hablamos de los últimos tiempos, que durante el milenio nosotros vamos a juzgar, vamos a reinar con Cristo. Y en ese proceso de reinar con Cristo vamos a juzgar también. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. En otras palabras, si el mundo eventualmente va a ser juzgado por nosotros, ¿cómo es posible que no estemos preparados para juzgar estas cositas pequeñas que pasan hoy día en comparación con lo que viene? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Hermano, yo eso ni lo entiendo. Pero vamos a juzgar a los ángeles, nosotros. ¿Y cómo es posible que no podemos entonces juzgar las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de mayor estima en la iglesia. ¿Ve? Eso es una pregunta, pero a la misma vez es un acertamiento aquí. Para avergonzaros los digo, pues ¿qué
Pues no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Ves? Ya es una vergüenza que estamos sufriendo estos pleitos entre nosotros mismos como cristianos, pero encima de eso vamos al mundo para que el mundo pase juicio. ¿Ok? So, claramente, hermanos, cuando hablamos y vamos a regresar aquí a Mateo capítulo 5, creo que ya le da bastante, ¿verdad? Background, ¿verdad? Una idea de lo que hay detrás de la enseñanza en el contexto completo. Cuando leemos aquí en Mateo capítulo 7, verso 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Si solamente leemos ese verso bíblico, verá, yo te digo, ya no se acabó el juicio, no podemos juzgar. Pero eso no es lo que está diciendo aquí, y se lo he probado. Aquí Jesucristo está hablando de hipócritas. En el verso 5 es la clave. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Ok? Hermanos, el juzgar es extremadamente importante en la iglesia. Extremadamente importante. No podemos escapar nuestra responsabilidad de juzgar en la iglesia, de pasar juicio en la iglesia. Porque entonces, no tan solo que todo el mundo va a hacer lo que le va a dar la gana, pero no va a haber sabiduría. No hay quien guíe nada. No hay quien confronte pecado. No hay quien enseñe el camino bueno, porque entonces, como nadie puede juzgar, entonces pues la gente hace lo que dé la gana. ¿Ves? Se convierte en un hippie gospel. Por eso es que yo me opongo con mucha pasión. Siempre que yo veo grupitos que menosprecian la palabra de Dios. Y están por ahí enseñando que hay que seguir la palabra rema, pero ignorar la palabra escrita. Eso es un disparate. La palabra rema, la inspiración, la revelación, viene y es producto de la palabra logos. En otras palabras, se basa en la palabra logos, se somete a la palabra logos. Y yo creo fielmente que Dios habla, aún hoy, Dios sigue hablando. Esa es la belleza de la fe cristiana, nos sigue hablando a través de su Espíritu. Pero solamente vamos a saber si es el Espíritu de Dios si sabemos que lo que se está hablando, lo que estamos escuchando, se confirma en la palabra. Todo lo que menosprecia la palabra, hermanos, eso no es de Dios. Y por eso es que tenemos que venir aquí, porque cuando hablamos de el juzgar, la palabra griega que se la di al principio, estamos hablando de que consideramos todos los puntos y consideramos la palabra y después pasamos juicio inteligentemente. Pero sin tener conocimiento del logos, sin tener conocimiento de lo que dice esta palabra, ¿cómo vamos a pasar juicio? ¿Cómo vamos a pasar? Si no sabemos. Hermanos, ¿cómo un juez, en el natural, cómo un juez puede pasar juicio si no conoce las leyes? No hay forma. Por eso es que ellos van a la escuela, por eso es que ellos van a la universidad, por eso es que estudian tantos años. Y después ellos pueden ver las situaciones y pueden pasar juicio inteligente. Nosotros como cristianos, por eso estamos llamados también a estudiar esta palabra, para poder pasar juicio. Por eso fue que Pablo pudo pasar juicio. Cuando este individuo se estaba acostando teniendo sexo con la esposa de su papá, Pablo ya sabe. Eso es adulterio, eso es fornicación. Ese hombre no se ha arrepentido, sacarlo para afuera. ¿Ves? Ahora en 2 de Corintios, cuando el hombre se arrepintió, entonces Pablo también, a través de la palabra, conocemos que Dios es un Dios que perdona. Que cuando la persona se arrepiente, Dios los perdona. Que Dios es un Dios de misericordia. Entonces Él tiene que traer ese otro aspecto de lo que es la palabra. ¿Ok, hermano? Bueno, espero que hayan entendido esto. Hay mucha confusión, yo no sé por qué. Porque las cosas para mí
están bien claras en la palabra de Dios. Vela tu carácter, especialmente si eres un líder en la iglesia. Vela tu carácter. No estés juzgando por cosas que tú mismo estás haciendo. Y si tu carácter está bien, entonces ten cuidado que no caigas en la arrogancia. Porque entonces somos arrogantes cuando juzgamos a otras personas y pasamos juicio sin tomar en consideración nuestras propias flaquezas. De que si no hemos caído, hermanos, en ciertas áreas es por la misericordia de Dios. Entonces juzgamos con mansedumbre, con humildad, con amor, con compasión, con un corazón, con una meta de ver a esa persona restaurada, no humillada, sino restaurada. Hablas de lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser